Buenas noches, amigas y amigos de SUTV, Canal 15, donde hoy le decimos sí a la tragedia y la esperanza en Haití. Y para hacerlo, tengo el privilegio y la alegría en el alma de tener aquí con ustedes, y ya ustedes les ha acompañado en otras ocasiones, el profesor universitario, médico, saludista, funcionario público, pensador, claro y generoso, a don Álvaro Salas, quien en alguna ocasión nos conversó sobre cuando era algo más joven, le dio por ir a hacer salud pública de manera proactiva a la Nicaragua, a la dulce nicaragüita, que acababa de ser liberada y ahora viene regresando de otro viaje, viene regresando de un viaje de Haití, donde junto con un grupo de médicos y de funcionarios estuvieron tratando de buscar esperanza en la tragedia que es Haití. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, en realidad este es un viaje que tenía programado hace como 30 años. Me parece que tal vez más, porque la motivación que recibimos aquí en la universidad cuando éramos estudiantes alrededor de temas tan importantes como el tema social, el tema de nuestros países y nuestras culturas en América Latina, fue muy abonado el tema de Haití en estudios generales. En ese tiempo leímos a Alejo Carpentier ¿verdad? Con El reino de este mundo. Bueno, y profesores maravillosos que tuve que realmente me motivaron muchísimo a interesarme en el tema de Haití. Y desde entonces prácticamente me he leído todo lo que suene a Haití en todos estos años. Efectivamente, la Organización Panamericana de la Salud organizó un encuentro en Puerto Príncipe alrededor del tema de la protección social, y el tema de la protección social muy enfocado a la madre y al niño. Entonces me pidieron que fuera un poco a compartir lo que se hace en Costa Rica en el tema de la protección social, y sobre todo desde la Caja Costarricense del Seguro Social. Y entonces tuve la oportunidad maravillosa, finalmente, de poner anclas en Puerto Príncipe, en Haití, que fue donde estuve fundamentalmente. Y entonces esa es la idea de poder un poco compartir esta situación que se ve allá. Creo que en algún momento le mostramos a las amigas y amigos que nos acompañan una foto del puerto y creo que una de unos niños para que vean, para que compartan sus ojos, para que vean lo que usted vio cuando llegó por Puerto Príncipe. Efectivamente, tengo la suerte de tener unas 100 fotografías o más de Haití, donde hay imágenes muy lindas. Esa primera del puerto es la bahía, ¿verdad?, del puerto de Puerto Príncipe. Es una escena de niños jugando, como estarían jugando igual en Punta Arenas, ¿verdad?, en la Chacarita nuestra o en Limón, donde no hay grandes diferencias. A primera vista uno lo que tiene ahí es unos barcos y unos niños jugando, ¿verdad? Pero la profunda diferencia es que detrás de nuestros niños hay un sistema de protección social, hay un sistema de salud, de educación, de vivienda, que en este momento está especialmente activo y funcionando para proveer de vivienda, de salud y educación fundamentalmente a los niños más pobres del país, y que en el caso haitiano lamentablemente eso es lo que no se da. Y eso es lo que justamente se trató en la reunión, de que aunando esfuerzos con el gobierno haitiano y las agencias internacionales que colaboran con Haití, se pueda hacer una propuesta nacional de integrar esfuerzos, recursos humanos sobre todo, que es tan importante en el caso haitiano, dado la escasez que se tiene, y que pueda efectivamente en un plazo no muy lejano poder mejorar los índices de salud de ese país.
Haití es un país realmente dramático. Desde que se llega al aeropuerto hasta que da uno unos cuantos giros ahí por la ciudad, se da uno cuenta de que es un país que requiere de nuestra ayuda como pocas veces, en el sentido de que en este instante hay un retorno a la democracia, hay un retorno a la seguridad nacional que se ha perdido por muchos años, es un país muy violento. En este momento hay una mayor confianza de la gente de salir, de empezar a funcionar. El gobierno del presidente Preval lo está haciendo bien. Hay una actitud internacional de colaboración con el gobierno del presidente Preval muy importante. Entonces, un poco la idea es integrarnos más y poder trabajar más juntos. ¿Por qué? Bueno, porque el problema en Haití es que tenemos un gobierno constituido, ¿verdad? Pero no hay Estado. Es una situación así de compleja. O sea, hay un presidente, tenemos unos ministros, sin embargo, por ejemplo, la seguridad nacional, y ustedes tienen una fotografía donde lo pueden valorar en este momento, la seguridad nacional está basada en los cascos azules de prácticamente todos los países de habla francesa. Cascos azules es los miembros de ejércitos de países amigos que las Naciones Unidas, y por eso lo de azul, el color de la bandera de Naciones Unidas, eh, eh, aparecen. Perdón Exactamente, tienen ubicados en territorio haitiano. Pero es así de complejo, ¿verdad? De manera que el territorio haitiano está dividido por sectores, de forma tal de que, por ejemplo, al ejército chileno le corresponde una provincia. Al ejército brasileño, que es el más grande, le corresponde otra provincia. En Haití hay un cariño gigantesco por Brasil y una adoración extraordinaria a todos sus jugadores de fútbol. Y eso ha sido uno que de fueron a los jugar elementos allá, con muy su primer interesantes, equipo. ¿verdad? Van a jugar a Haití, el presidente Lula los ha llevado a la selección nacional. Eso paraliza el país, ¿verdad? Porque son esos elementos tan importantes en la motivación del pueblo, ¿verdad? Que le permite a la gente ir sobrellevando esta carga. Bueno, les decía que igualmente, entonces, la cooperación internacional está por provincias, ¿verdad? Hay áreas donde, por ejemplo, los cubanos tienen una presencia enorme, hay cerca de 500 médicos y enfermeras y técnicos en salud de Cuba, y en este momento construyen 5 hospitales pequeños en Cuba, perdón, en Haití. Hay que explicar que cuando se va a colaborar a Haití hay que llevarse lo que se va a comer, el personal, con los gastos que se van a cubrir, con el transporte que se van a movilizar, porque el gobierno no tiene ninguna posibilidad de dar ningún tipo de apoyo en ese sentido. Pero entonces realmente emotivo, ¿verdad? A mí me sobrecogió ver esa cantidad de gente de todo el mundo tratando de colaborar. Dentro de este grupo tenemos ahí, por ejemplo, a Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras están haciendo un trabajo extraordinario que impresiona tanto porque son gentes prácticamente de todo el mundo que, unidos por la idea de colaborar en situaciones de catástrofe y de desastres como los que se tienen en el país, pues entonces están colaborando igualmente con un sector de la población, dado que hay que recordar que son cerca de 8 millones de haitianos, ¿verdad? Son 2 veces la población de Costa 12 Rica. millones de haitianos, de los cuales hay 4 fuera del país y 8 millones en Haití. De manera que es complejo el hacerse cargo de procesos de este tipo, ¿verdad? En momentos en que el dengue es el más alto, nosotros que sí sabemos del dengue en Costa Rica, podemos decir que puede ser mucho peor, muchísimo peor, y en las escenas que tal vez ustedes ya están viendo, se podrán ver los swampos, se podrá ver la situación en que la gente vive cotidianamente, lo que es realmente complicado. Entonces, dengue, malaria, de una forma extraordinaria, ¿verdad? La mortalidad es sumamente alta por estos dos problemas, pero además, en el caso de los niños, por la desnutrición y por las enfermedades infecciosas y parasitarias, que en el caso de Haití no han dejado el país desde hace muchos años. Haití tiene una mortalidad infantil de 80 niños por cada 1000 nacidos vivos.
Eso es una cifra astronómica. Eso es prácticamente 10 veces lo que tiene Costa Rica. Eso pone la situación en una dimensión dificilísima de poder trabajar. Entonces yo decía que Costa Rica está en una posición extraordinaria de poder contribuir, de poder ayudar a Haití, primero con su ejemplo. Me parece que eso es muy importante. Es un país igualmente pequeño, es un país, nosotros tenemos alrededor de 4,5 millones de habitantes, ellos tienen, como digo, una cantidad muy superior. Es un país de 27,000 kilómetros cuadrados, la mitad de Costa Rica. que es la mitad de Costa Rica, pero ellos lo que requieren es apoyo en el sentido de que técnicamente se pueda decir, bueno, ¿con qué herramientas, con qué instrumentos podemos revertir la situación? Y digo revertir porque hay datos que alarman, ¿verdad? Por ejemplo, esto que digo de la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la mortalidad general, en lugar de disminuir, están aumentando. Y de ahí la reunión, porque entonces, ¿cómo es posible que se están poniendo tantos recursos, que se están poniendo tanta gente a trabajar en Haití y la situación no mejora, la situación empeora? Yo pienso que el poder variar la situación, como está sucediendo en este momento, de mejorar la seguridad ciudadana. Este es un tema que en Costa Rica nosotros lo manejamos bastante bien. El tema de la seguridad ciudadana ha estado prácticamente en todas las campañas políticas recientes. Bueno, no, pero yo me refiero a una situación de enfrentamientos a tiros en cualquier parte, con gran cantidad de muertos, entre bandas de narcotraficantes, porque la mafia está muy afincada en el país. De manera que hay una situación de ese extremo. Y gracias a los cascos azules es que se ha podido apaciguar. Tal vez con ese hilito de esperanza que los cascos azules ponen, le vamos a pedir al canal que ponga un hilito, ojalá de esperanza, con un mensaje que tiene para las amigas y amigos. Con el expresidente ejecutivo de la Caja y profesor universitario frecuente visitante de este lugar que es de ustedes, con don Álvaro Salas. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo pienso que es importante ilustrar un poco a nuestra audiencia con algunos datos de lo que pasa en salud, muy puntualmente en el área hospitalaria en el país. El país está dividido en regiones, como lo tenemos igualmente en Costa Rica. Es un país complejo desde el punto de vista geográfico porque es una U. Es una U, ¿verdad?, muy abierta, lo que hace que prácticamente la mitad de la población viva en lugares sumamente lejanos del centro del país. Porque el centro estaría, digamos, en Puerto Príncipe, que es también el centro de esta herradura que les decía. Entonces, los hospitales del Ministerio de Salud, del gobierno de Haití, están en una situación muy compleja en términos de que hay una necesidad urgente de contar con más medicamentos básicos. No estamos hablando aquí de medicamentos de cuidado intensivo, estamos hablando de las cosas esenciales. Es tan importante esto que, por ejemplo, se me refería el caso de una joven mujer de 18 años que camina una jornada sumamente larga. En el país es muy corriente esto de caminar. El transporte público prácticamente no existe. Por el mismo problema de la inseguridad y toda esta cosa ha generado que sea difícil. La señora camina, llega desangrándose
completamente al hospital con hemoglobinas de 5. Entonces el médico le ordena inmediatamente que sea transfundida y se encuentran con problemas que uno no se lo imagina, ¿verdad? Aunque la sangre estaba disponible cruzando la calle, porque resulta que el banco de sangre lo administra la Cruz Roja Internacional en todo el país, disponían de la sangre, la falta del recurso básico de una enfermera, alguien que cruzara la calle y que la fuera a traer, hizo que la paciente falleciera 2 días después. Falleció sin haber sido transfundida, teniendo las posibilidades al frente. Tal vez vale la pena decir por qué la Cruz Roja Internacional, que además es parte de la cooperación, es la que gestiona el Banco de Sangre. Claro, porque justamente la sangre y los derivados sanguíneos, ¿verdad?, son de un manejo sumamente complejo hoy día, dado la enorme cantidad de virus y de agentes patógenos que pueden producir enfermedad en lugar de producir bienestar. Entonces tiene que ser analizada muy cuidadosamente, porque estamos hablando de un país donde justamente la proporción más alta de ciudadanos en todo el continente son portadores del virus del SIDA, ¿verdad? Bueno, ahora se dice que la cepa que existe en este hemisferio migró de África a Haití y de Haití a Estados Unidos y al resto del Exactamente. continente. Entonces hay que pensar que todas las muestras están contaminadas para no equivocarse, ¿verdad? Entonces la Cruz Roja Internacional es la que hace este análisis de la sangre. Bueno, cuando se le interroga al personal por parte de los funcionarios de los organismos internacionales que cómo es posible que se pusiera una muerte teniendo la sangre al otro lado de la calle, lo que se encuentra es que las 2 o 3 enfermeras que habían trataban en ese momento a niños que se morían de deshidratación o a señoras que estaban en partos complicados y con enormes sangrados igual y que no había ninguna capacidad de poder tener a alguien que pudiera cruzar la calle. Es de pellizcarse y no puede sentirse, ¿verdad? Es decir, imaginar, ¿verdad? Nuestra gente es algo tan profundamente doloroso, ¿verdad? Los médicos y las enfermeras y el personal de salud fuimos formados para justamente salvar vidas, ¿verdad? O por lo menos contribuir a mejorar la situación de enfermedades cuando no son posibles, pues, pasar de ahí. De manera que cuando uno le cuenta una historia de estas es desgarradora, ¿verdad? Realmente. El país además tiene problemas gravísimos con rabia. Una enfermedad que yo recuerdo en mi país, bueno, en Atenas, de donde soy, que hace muchísimos años fueron eliminados todos los perros para poder controlar justamente el virus de la rabia y que nos pusieron a todos en cintura que si queríamos tener un perrito había que vacunarlo. Bueno, eso era posible porque había un Ministerio de Salud, porque había una red nacional de servicios de salud y porque había la disponibilidad de la vacuna. En el caso de Haití eso no es así. De manera que se tienen muchísimos casos de rabia humana en Haití. No existe nada más dramático que un caso de rabia, porque produce una encefalitis severísima, una inflamación del cerebro, con unos dolores de cabeza a reventar, de hecho, es a reventar, con un edema gigantesco del cerebro, una hinchazón enorme del cerebro, que produce unos dolores de cabeza asombrosos que terminan volviendo rabioso, entre comillas, a la actitud. Cuando lo usamos para decir de cuando alguien tiene gestos de rabia, ¿no? En el sentido de que muerden y que aruñan, que se le tira encima a la gente en una actitud sumamente grave. Bueno, eso se vive en Haití prácticamente a diario. Se tiene ese problema continuamente y no hay nada que ofrecerle a la gente. Una vez mordida, la persona tiene que ser eliminada también para evitar que esta persona pase el virus a otra persona. Entonces, qué tragedia. En realidad es un dramatismo sin precedentes, ¿verdad? El asunto. Entonces yo pienso que nosotros aquí en Costa Rica podemos hacer tanto por Haití, porque nuestro CEBAIS y el modelo de salud, ¿verdad? Uno lo puede ajustar gracias a
a la atención primaria de la salud y a la estrategia de la atención primaria de la salud, lo podría ajustar de forma tal que pueda llevar salud, ¿verdad? Como en Costa Rica hace 50, 80 años, ¿verdad? Atrás, prácticamente en unidades móviles, prácticamente haciendo las cosas básicas que en este mismo momento podrían significar la diferencia en Haití, una diferencia radical. Por ejemplo, el tema del agua. Sí, en el país no hay agua, no hay cañerías. La gente lleva el agua en recipientes plásticos de un lado para otro. Tampoco hay transporte, entonces imagínense lo que es jalar el agua sin transporte. La gente realmente no dispone de este medio tan importante. Y el del que se dispone no es de uso humano adecuado. De manera que con solo poder trabajar el tema del agua. Pero el tema del agua es un tema dificilísimo de resolver, porque resulta que como parte de los problemas económicos y sociales del país, la gente vive de vender la madera de los bosques que ya no existen y que hace años cortaron todos los bosques del país. Entonces lo que uno tiene como escenas son montañas peladas, totalmente peladas, donde el agua se ha ido profundizando aún más y tiene un costo enorme el poder sacarla de ahí y poder repartirla, pero tampoco están las cañerías para poder llevarla. Entonces es realmente complejo. De ahí que la colaboración puede ser en tantos aspectos. El gobierno chileno, y hay una historia muy bonita, la actual presidenta de Chile, la señora Bachelet, fue médico voluntario en Haití. Qué bello. Entonces ella conoce de primera mano la situación de Haití. Entonces ahora que ha llegado a la presidencia de Chile, lo primero que hizo fue destacar en Haití un ejército, ya no solo, digamos, el ejército de los cascos azules para controlar la seguridad, sino además un ejército de médicos y enfermeras que están trabajando junto con trabajadoras sociales y puericultores, que son los encargados de los niños pequeños, porque existe una enorme cantidad de niños en la calle que mueren en la calle sin ninguna atención, porque la gente no puede hacerse cargo de los niños. Entonces, estos grupos están recogiendo niños y en casas muy sencillas están tratando de revivir a una serie de estos niños en estados de muerte prácticamente, ¿no? Por un problema de inanición. Es hambre, estricta hambre lo que se está viviendo en Haití. Entonces los chilenos están trabajando esa área, pero simultáneamente tienen un grupo muy grande de agrónomos, expertos en ciencias forestales, repoblando otra vez las montañas de árboles Qué en Haití. importante. Para volver a comenzar por ahí. Pero hay que volver a llenar las montañas de Haití con árboles, ya no para hacer carbón, porque no sé, me parece que me lo brinqué, que cortaban los árboles para vender el carbón, porque es el medio de energía para cocinar en la casa más frecuente, y entonces estos chilenos están volviendo a resembrar también las montañas de Haití. El tema del hospital que tienen el grupo este de Médicos Sin Frontera y el contraste de lo que eso significa. Bueno, los Médicos Sin Fronteras realizan en Haití un trabajo realmente admirable. Los Médicos Sin Fronteras se ubicaron en Haití para atender a las mujeres durante el periodo del parto para grupos de alto riesgo. O sea, no eran todos los partos normales, sino que eran los partos de altísimo riesgo, ¿verdad? Personas que tienen la presión muy alta, que tienen un problema renal importante, que están hinchadas prácticamente y que van a tener un riesgo muy, muy alto de hacer eclampsias o preeclampsias, que son enfermedades de esta etapa que inician con crisis convulsivas y muchas veces muerte del niño y de la madre. Entonces, estos Médicos Sin Fronteras alquilaron un edificio cualquiera que nosotros lo podríamos aquí encontrar en cualquier esquina y lo han convertido en una maternidad para atención del alto riesgo. El problema es que entonces los hospitales del Ministerio de Salud cobran 25 pesos, ¿verdad?, haitianos, que no tiene la gente. La gente no tiene la capacidad de pagarlo. Entonces, los Médicos Sin Fronteras dan ese servicio gratuitamente. Entonces, están en este momento conteniendo una demanda gigantesca de servicios de
de parto, cuando ellos lo que querían era concentrarse en aquellos de altísimo riesgo para ofrecerle una alternativa a gentes que tenían realmente peligro de morir. Lo real es que es tal la cantidad de gentes que acuden diariamente al hospital este, que les digo que es un edificio cualquiera, como ustedes lo pueden imaginar, de 3 o 4 pisos, que no tiene ninguna condición para ser un hospital, y resulta que ahí se están atendiendo, se están haciendo cesáreas, se están atendiendo los partos. Hay algunas fotografías que ustedes probablemente van a poder ver, donde el periodo de labor de parto, que lo conocemos muy bien, que es el periodo previo al parto, ¿verdad?, donde se producen unos dolores más intensos para producir la dilatación del cuello de la matriz y poder expulsar al niño. Eso lo hace la gente en el suelo, lo hace la gente recostada a una pared, porque no hay posibilidad alguna de poder ofrecer una cama a nadie en esa etapa. Entonces las personas están en labor de parto, de pie, recostadas, como probablemente ustedes lo van a ver en alguna de estas fotografías, llorando, ¿verdad?, muy valientes, pero conteniendo el dolor, porque no existe otra opción. Y sin embargo, es la mejor opción del país. Esas son las afortunadas y esa es la tragedia. Esa es la esperanza tragedia. y la tragedia se mezclan ahí. Exactamente, de una forma dramática, ¿verdad? Porque entonces cuando yo fui a ver eso, ustedes se pueden imaginar, después de haber pasado toda mi vida trabajando en hospitales de seguro social, llegar a ver eso que se ve en Haití, realmente es muy sofocante, ¿verdad? ¿Cómo se puede ayudar más para que aquello se resuelva? Y resulta que es al revés. Me dicen, no, este es el mejor lugar que hay para hacerlo. Esta es la maternidad 5 estrellas. Pues con esas 5 estrellas tenemos que decir que este programa 5 estrellas se repetirá el próximo domingo a las 6 de la tarde. Invitar a la juventud de Costa Rica, que es tan proactiva, a que vea estas fronteras y vea estas posibilidades y que pudiera crear ese rayito de esperanza y decirles que el próximo miércoles tendremos a las 9 de la noche otro programa hecho con el mismo cariño por ustedes, sin este dramatismo, porque esto es una situación particular. Quédense con Canal 15, que aquí hacemos programas dedicados a ustedes. Gracias.